Espero que hayan disfrutado este fin de semana largo. No tuvimos clase el lunes por esa razón. Y bueno, continuamos más o menos donde habíamos quedado con nuestras historias de una rápida revisión de lo que es los sistemas de, eh, ¿cómo se llama?, de redes celulares. Hablamos de factores de diseño que tienen que ver con los efectos de propagación. Estamos hablando de propagación de ondas de radio, microondas actualmente, o sea, las microondas se comportan para muchos efectos de forma similar a la luz visible. No son tan absorbidos, sí, como por edificios y cosas así como la luz visible, pero con una primera aproximación se puede considerar que se comportan como la luz visible. Y por lo tanto, básicamente necesitamos que un teléfono celular, digamos, un equipo que se está conectando a la red, tenga a la vista, más o menos, una antena. Nos interesa, obviamente, cuando estamos hablando de sistemas móviles, teléfonos celulares, que la potencia de transmisión sea baja. Fundamentalmente porque mayor potencia de transmisión obviamente significa mayor gasto de batería. Y batería es precisamente uno de los factores limitantes, digamos, en teléfonos celulares. Por el otro lado, las estaciones base tampoco deben tener una potencia demasiado grande, porque queremos que su alcance no sea demasiado grande, precisamente para poder dividir el área en celdas. Está el tema de la altura típica de la antena de la estación base. Las estaciones base típicas, digamos, son antenas relativamente altas, con lo que son capaces de cubrir un área bastante grande. Pero también dijimos que en áreas densamente pobladas de usuarios, piensen, por ejemplo, no sé, la calle Plata en Valparaíso, conviene subdividir, dividirla en celdas pequeñitas, con antenas más limitadas. También lo mismo, ustedes posiblemente ni se percaten mucho de eso, pero por ejemplo viajando en el metro, en los túneles subterráneos, también hay recepción celular bastante decente. Y eso se debe a que a lo largo de los túneles hay antenas de celular en las, no sé si en las murallas, digamos, los túneles o dónde exactamente, pero cada cierto tramo no demasiado grande hay una antena de celular. ¿Sí? Los efectos de propagación son dinámicos y son difíciles de predecir, incluso si ustedes están con el celular en una posición fija y obviamente la antena está en una posición fija, hay, qué sé yo, vehículos y otros que se mueven entre medio que afectan la transmisión, la recepción. ¿Sí? Se usan modelos basados en datos empíricos, básicamente recogidos del área de Tokio. Tokio, Japón, digamos, es un área de ciudad gigante y los japoneses son bien dados a la tecnología, entonces es más o menos obvio, ¿sí? Un par de cosas que no se ven. Hay, obviamente, o sea, se habla de fading, que es lo que está hablando aquí, digamos. Fading se refiere a variaciones en la potencia de la señal. Y obviamente van a haber variaciones en la potencia de la señal debidas a efectos tales como que el usuario se mueve. El típico caso de uno se mete en un ascensor, los ascensores en el fondo son cajas metálicas conductoras y por lo tanto básicamente son impermeables a
las ondas de radio. Se cierran las puertas del ascensor y la recepción se hace pésima si es que no desaparece. Hay áreas en las cuales la recepción es mala porque estamos, digamos, a la sombra de algún edificio metido en alguna clase de valle en alguna parte. Hay otros objetos que se mueven, camiones, autos, que también afectan la recepción. ¿Sí? Conforme nos movemos, la, ¿cómo se llama? Las ondas de radio que llegan a nuestro celular siguen caminos distintos y por lo tanto ahí también hay un efecto eh, in- que incide en la señal. ¿Sí? Resumen final de todo eso es que en buenas condiciones, estamos razonablemente cerca de la antena del caso, la recepción puede ser muy buena. Si estamos relativamente lejos de la antena más cercana, la recepción puede ser mala, dependiendo de otras cosas adicionales, digamos. La recepción puede ser muy mala. El resultado entonces es que eh, hay que ponerse en el caso de que la transmisión sea mala a pésima. ¿Sí? Necesitamos tener sistemas robustos de compensación de errores. ¿Sí? Y allí básicamente tenemos las medidas típicas que hemos mencionado, los temas de ARQ, por ejemplo, para manejar las cosas, pero como telefonía celular, estamos hablando de telefonía, lo que es sonido, y como les decía, nosotros somos bastante tolerantes a eh, saltos o interrupciones, digamos, en lo que es video, pero somos mucho menos tolerantes a variaciones de retardos y pérdidas en sonido para mantener buena calidad y disminuir o impedir que aumente demasiado la latencia. Aquí se usa eh, en forma bastante fuerte, digamos, lo que es forward error correction, o sea, códigos de corrección de errores. Y la razón entre el total de bits que se envían al, al número de bits de datos útiles, digamos, que se envían, suele ser entre 2 y 3, o sea, estamos hablando realmente de códigos de corrección de errores muy robustos. ¿Sí? Queremos, si quiere, en el fondo, evitar a como dé lugar el tener que solicitar retransmisiones, porque eso significa retardos inaceptables. Y se usa ecualización, o sea, hacer pareja, digamos, la atenuación con respecto a la frecuencia para mejorar, digamos, el rendimiento de transmisiones que llevan datos análogos. ¿Sí? Eh, tenemos una serie de, bueno, los mecanismos de compensación de errores que estamos discutiendo acá. Hay una cosa interesante también que está involucrada en todo este cuento, es que particularmente las tecnologías celulares digitales utilizan lo que se llaman spread spectrum. La idea de spread spectrum es tener en el fondo una gran cantidad de canales de
canales de frecuencias disponibles, y el emisor y el transmisor van saltando de una frecuencia a la otra con gran rapidez. Y bueno, en el caso particular de la telefonía celular también, en realidad prácticamente todo lo que es Spectrum funciona de esa manera. Ese cambio de frecuencias se efectúa en forma pseudo aleatoria, o sea, obviamente transmisor y receptor tienen que ir sincronizados en cuanto a sus saltos de una frecuencia a otra, pero los saltos de frecuencia en el fondo son aleatorios. Eso tiene ¿cómo se llama? Varios efectos interesantes. Un primer efecto interesante es que esto hace que interceptar la señal de celular es extremadamente difícil, salvo que ustedes sepan, digamos, exactamente cuál es la secuencia de saltos de frecuencias que está efectuando mi celular con la torre a la que se está conectando, que no van a agarrar más que retazos de los datos enviados, ¿sí? Claro, o sea, recogiendo todo y darse el trabajo de tratar de armar el puzzle correspondiente, en realidad los puzzles, porque estamos hablando de montones de celulares hablando simultáneamente probablemente, no es para nada sencillo. Ese es un punto. Y la otra cosa es que hay algunos efectos de interferencia que se producen porque puede llegar, por ejemplo, ir la señal de mi teléfono a la torre con la que está conversando por la vía directa, o puede seguir un camino indirecto, por ejemplo, rebotando de algún edificio entre medio. El resultado es que la torre ve la señal directa, y esa señal directa en esa frecuencia, digamos, se va a ver interferida con el rebote del edificio que llega algo después, y obviamente eso significa que la señal se daña. Con Spread Spectrum, si es que el salto de frecuencia es lo suficientemente rápido para cuando llegue la señal rebotada, digamos, por allí, ya estamos hablando de una frecuencia distinta y eso no interfiere. Así que tiene un efecto de evitar ciertos tipos de interferencia. El otro punto es que hay muchas de las fuentes de interferencia funcionan o producen interferencias en alguna frecuencia o algunas frecuencias más o menos fijas, digamos. Su potencia está centrada en frecuencias bien definidas. Por lo tanto, al usar Spread Spectrum, la probabilidad de que justo le apuntemos a la misma frecuencia de alguna señal de interferencia relativamente constante es baja. O sea, solamente vamos a perder pequeñas fracciones de los datos que estamos enviando. Y de esa manera entonces también se hace que el asunto sea resistente a ese tipo de interferencias, ¿sí? Nuevamente, aquí tenemos un mecanismo que se está usando para resolver varios problemas a la vez: problemas de seguridad y los problemas de, ¿cómo se llama?, y algunos problemas de interferencia de los datos. Bueno, eso. Generaciones de celulares, digamos, las primeras generaciones fueron lo que llaman los G, ¿sí? 4G, cuarta generación, 5G, quinta generación, y así sucesivamente. La telefonía celular ha sufrido una evolución realmente muy, muy rápida, ¿sí? Las primeras generaciones eran tecnologías análogas, las tecnologías actuales, 4G, qué sé yo, en adelante al menos, son tecnologías basadas en
funcionan fundamentalmente sobre IP versión 6. La primera generación 1G es lo original, digamos, cuando se comenzaron los teléfonos celulares, eran canales de tráfico análogo y fue pensado inicialmente como un cototo, digamos, una extensión del teléfono, de la telefonía fija tradicional, ¿sí? En realidad, originalmente, los primeros teléfonos celulares que habían, en realidad eran unos monstruos que típicamente estaban instalados en el auto, digamos, no eran realmente equipos particularmente portátiles. Después, los teléfonos celulares ya de mano que aparecieron eran unas cosas gigantes que uno andaba trayendo en un maletín, ¿sí? Y después andaba uno con unos ladrillos grandes en el, bueno, típicamente en el maletín, precisamente porque no era precisamente algo que parece que eh, cupiera en el bolsillo. Esto ya es historia antigua. La segunda generación eh, manejaba eh, no solamente canales de voz, sino que también canales de datos. O sea, y empezó a existir la posibilidad de no solamente usar el teléfono para hablar, sino que también para transferir datos. Se comenzaron a cifrar los datos y se empezaron a usar técnicas de detección y corrección de errores, por el hecho de que ya esto estaba funcionando sobre una base digital. Tercera generación, el objetivo es proveer acceso a alta velocidad inalámbrico para manejar multimedia, datos, video, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados hoy día a usar nuestro teléfono para ver, qué sé yo, cuestiones en YouTube. Bueno, y ahí las generaciones siguientes, 4G, 5G, que en realidad no son tan realmente generaciones completas. Alguien por ahí dijo que lo que llaman 4G es algo así como 3,5G, o sea, es medio paso más allá de la tercera generación, y 5G viene a ser otro pasito más. Tampoco no es un paso completo, pero decir hoy estamos con telefonía 3,75G como que no es muy elegante, así que eso se llama 5G. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con quién tiene permiso de transmitir en una frecuencia dada, y para eso se usa lo que se llama CDMA, Carrier Detect Multiple Access, ¿sí? Es la tecnología dominante para sistemas 3G. En realidad aquí en Chile ya estamos casi todos en 4G, así que esto es historia antigua. CDMA se refiere básicamente a lo siguiente: en el fondo, el transmisor transmite, o sea, el transmisor hace lo que se conoce como Carrier Detect. Carrier Detect básicamente se pone a escuchar si eh, hay alguien usando el canal. Si es que no hay nadie usando el canal y tiene algo que transmitir, bueno, transmite. Y mientras está transmitiendo, escucha si es que hay otros usuarios que están transmitiendo a la vez también. O sea, si es que obviamente si es que hay dos que están transmitiendo usando el mismo canal lo suficientemente cerca, se interfieren entre sí y obviamente esa trama, digamos, se daña y se pierde. Y en ese caso, lo que hacen es básicamente eh, quedarse callados y esperar un plazo y volver a intentarlo, ¿sí? A eso se refiere esto de CDMA.
Cuarta generación, aquí hay una serie de tecnologías que se usan para esto, que en realidad no viene mucho al caso para nosotros. Digamos, el punto simplemente es que aquí hay una serie de problemas bastante serios que hay que resolver, de que no haya colisión entre las transmisiones de distintos teléfonos. Tenemos problemas de que la recepción es muy desigual y así sucesivamente. Femto, celdas, habíamos hablado de celdas y de celdas, mini celdas, digamos, y femto es más chico todavía. Femtoceldas, la idea es tener una estación base de muy baja potencia y por lo tanto muy corto alcance. Y como estamos hablando de un equipo relativamente pequeño, digamos, la idea es que esa estación base, en vez de ser la típica estación base con básicamente una tremenda torre y toda la cuestión, es un equipo chico autocontenido. ¿Sí? Y esa clase de equipos se han popularizado, o sea, se diseñaron inicialmente para cubrir áreas densamente pobladas, como habíamos comentado ya, pero se han hecho populares también para áreas alejadas, o sea, tener una tremenda instalación para cubrir un área donde hay un par de casas, digamos, no tiene mucho sentido, es preferible, sale más barato al final instalar algunas celdas más pequeñas que cubran las áreas de interés y los cerros que hay entre medio, bueno, tendrán simplemente muy mala cobertura nomás. Lo clave con estas cosas obviamente es que sean, como decíamos acá, pequeños, autocontenidos, que no haya que estar haciendo grandes instalaciones, que se administren solas, digamos, básicamente en forma automática, que consuman poca potencia. En la clase de instalaciones particularmente remotas, por ejemplo, es complicado tener instalaciones de electricidad especiales de alta potencia, de, qué sé yo, eh, 350 volts o instalaciones de esa clase, como que no es muy práctico, ¿sí? Y obviamente lo central en esto es que sean sencillos de instalar para precisamente disminuir costos. Ya, estos son cosas que aquí no se ven y que nos vamos a saltar básicamente. Eh, una, un muy rápido brochazo, digamos, a lo que son celdas, o sea, la red celular, ¿sí? ¿Cómo se organiza? ¿Por qué se le llama celular? Eso fue lo que discutimos nosotros, cómo opera esto. Y en realidad, como están las cosas, hoy día probablemente es mucho más relevante, particularmente, por ejemplo, aquí en Chile, que no tenemos solamente una compañía celular, sino que hay muchas compañías celulares que cubren las distintas áreas, digamos. Eh, en la mayor parte de los casos, en realidad, lo que ocurre es que la antena misma le pertenece a una compañía y le arrienda capacidad a otras. Y ahí hay todo un show a nuestras espaldas que nosotros no vemos de negociaciones al respecto. ¿Sí? La que hablábamos nosotros de interconexión entre la red celular y la red telefónica tradicional, probablemente ahora, acá en Chile al menos, es mucho más relevante todo lo que es interconexión entre las redes celulares
más que la telefonía fija, que va francamente en retirada acá en Chile. Eh, Tengo teléfono fijo acá en la casa, digamos, y probablemente somos relativamente una minoría en ese sentido. Y ese teléfono fijo en realidad prácticamente no tiene uso. Hablamos de las generaciones de telefonía celular. Partió las primeras generaciones con tecnologías análogas. Conforme avanzó, se hizo más potente todo lo que es la eh, tecnología, circuitería digital. Se fue migrando a sistemas digitales que permiten hacer cosas tales como usar código de corrección de errores, utilizar buenamente, digamos, técnicas como Spread Spectrum, permiten asegurar privacidad de las conversaciones a través de cifrado, a través de la misma técnica de Spread Spectrum, y permite también utilizar la infraestructura correspondiente a la telefonía celular usando otras frecuencias, digamos, y utilizando otras tecnologías. Nos permite usar esto también para, no solamente para voz, sino que también para datos, ¿sí? E incluso en aplicaciones multimedia. O sea, bueno, por lo menos yo no lo he hecho, digamos, pero sé de gente que ha tenido reuniones a través de Zoom o cosas similares a lo que estamos haciendo nosotros ahora desde sus teléfonos, cosa que con los teléfonos celulares, los primeros teléfonos celulares que yo conocí, habría sido un despropósito completo, digamos, siquiera pensar en una cosa como esa. ¿Okay? El resultado hoy día es que ustedes andan trayendo en su bolsillo, en el caso de hasta el teléfono más básico de los smartphones que andan dando vueltas hoy día, andan trayendo una capacidad de proceso que cuando yo hice mi doctorado en los años 80 hubiese sido considerado un supercomputador. ¿Sí? Eso. Y eso se está aprovechando. Y obviamente tener un supercomputador en el bolsillo significa que ustedes están consumiendo y generando datos con una rapidez, digamos, con una tasa de creación y consumo de datos muchísimo, muy alta, y por lo tanto tenemos que poner detrás, perdón, de todo esto, la tecnología para poder hacer todo eso limpiamente. Vamos a nuestro siguiente tema. Redes de área local, perfecto. Nuestro siguiente tema es hablar de redes de área local. ¿Okay? Primeramente se habla de la topología. La topología, básicamente, en términos simples, digamos, es cómo están conectadas entre sí las cosas. La topología más, llamémosle más común, es lo que se llama topología de bus. La topología de bus, la idea es que hay un medio compartido común y todos se conectan a ese medio. Este era la situación de las primeras redes de área local Ethernet, que había un cable coaxial y a ese cable coaxial se conectaban mediante unos vampiros, digamos, se conectaban las estaciones. ¿Sí? Todo el mundo estaba conectado al mismo cable. Hay una conexión entre la red y el equipo, que es full duplex, por lo cual podemos entonces enviar y recibir datos
básicamente en paralelo, ¿sí? Y en este caso, caso de Ethernet en particular, el, los datos, la comunicación de una de las estaciones básicamente viaja a lo largo del cable en ambas direcciones. O sea, si estoy conectado al medio del cable, mis datos van a llegar hacia la izquierda y hacia la derecha hasta el final del cable correspondiente. En cada uno de los extremos del cable se pone un terminador, digamos, que básicamente absorbe la señal que impide que se refleje, porque si no vamos a tener dando vueltas en la red las señales reflejadas en los dos extremos van a ir quedando dando vueltas por ahí produciendo interferencia. Otra topología popular es la topología de estrella, que básicamente en una estrella tenemos un equipo central al cual están conectados a través de cables, digamos, cada una de las estaciones que forman parte de la red. Típicamente esto en realidad se hace a través de dos enlaces de punto a punto de la centro de la estrella, cada una de las estaciones, uno de ida y el otro de vuelta en el fondo, ¿sí? Otras topologías que hay son, bueno, topologías ya más desordenadas, más de red, digamos, donde hay conexiones más o menos entre todos, un poco todos contra todos, digamos, o muchos contra muchos, cosas así. Si quieren verlo de esa forma, Wi-Fi es el equivalente moral, digamos, de lo que sería una topología de bus. Todos los participantes de la red Wi-Fi están usando el mismo medio, ¿sí? Si ustedes se fijan en las redes de área local cableadas, las redes de área local cableadas en el fondo utilizan una topología de cableado en estrella. Hay equipos, los switches o hubs originalmente, a los que llegan conexiones de y a cada uno de los equipos conectados a la red, ¿sí? Y la IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, Engineers de Estados Unidos, en realidad no de Estados Unidos, una organización internacional, pero fundamentalmente de Estados Unidos, digamos, es una asociación de, bueno, de ingenieros eh, en las áreas de la electrónica y la electricidad. Ellos son una institución que tiene en Estados Unidos, por extensión también, digamos, a nivel mundial, tiene la autoridad de definir estándares. O sea, ellos, como parte de su pega, digamos, lo que partieron haciendo fue definir estándares en el área de electricidad y electrónica y llegaron a la situación de que ellos en el fondo hoy día están en posición de definir estándares oficiales, no solamente voluntarios, llamémoslo así. La IEEE, su rama de definición de estándares, en la cual hay estándares en cuanto hay de cosas, se dividen en áreas, y esas áreas las tienen numeradas. El área que nos interesa a nosotros es la área 802. 802 es el área que tiene que ver con precisamente redes de área local, ¿sí? Ya habíamos definido
redes de área local, digamos, como redes que tienen un alcance aproximadamente de un edificio, una cosa así. O sea, desde ese punto de vista sería una red de área local, lo que yo tengo acá en la casa, la red Wi-Fi, la red que está instalada en su escuela, en la Universidad Católica. ¿Sí? Bueno, la gente se agruparon entonces sus esfuerzos de estandarización bajo el paraguas de un grupo que se llama 802, el grupo 802, y que ahí pueden ver qué tantas áreas tiene la IEEE en las cuales está creando estándares. Y ellos crearon entonces lo que se conoce como el modelo de referencia de la IEEE, que es un conjunto de estándares para precisamente redes de área local. El modelo de la IEEE 802 es un modelo de capas. La capa más baja del modelo 802 corresponde a la capa física del modelo óseo, o sea, básicamente tiene que ver con el, cosas tales como el formato, cómo se construyen los cables, digamos, cuáles son los conectores, cómo se deben hacer toda esa clase de cosas, eh, cuáles son, cómo se codifican las señales en el cable, cuáles son las frecuencias, los voltajes y demás cosas que se manejan en el cuento, ¿sí? Y obviamente eso incluye también la topología de la red, o sea, oiga, aquí estamos hablando de un cable con tales y cuales características, al cual los equipos se conectan de tales o cuales maneras, ¿sí? Las capas de la IEEE 802, digamos, tiene una capa de control de la capa LLC, Logical Link Control, que sirve de interfaz hacia niveles más altos, en el fondo es la capa superior de este cuento. En esta capa se llevan a cabo tareas tales como control de errores y control de flujo. O sea, aquí en esta capa residen los temas de ARQ que habíamos comentado antes y también mezclado con eso, como habíamos discutido en su oportunidad, está toda la maquinaria para manejar y controlar flujos, pedir que los flujos sobrepasan la capacidad los flujos transmitidos, sobrepasan las capacidades de los receptores o de los enlaces de transmisión. La otra capa inferior es la capa MAC, Media Access Control, que tiene que ver con, como lo dice el nombre, digamos, estamos hablando típicamente cuando estamos hablando de redes de área local, estamos hablando de alguna forma de medios compartidos. Por ejemplo, en Wi-Fi, ¿sí? Que es el caso más clásico, en realidad no es el caso más clásico, es el nuevo en la familia, pero donde ese cuento es más visible hoy día. Obviamente, si es que tuviéramos a varias de las estaciones transmitiendo a la vez, lo único que lograríamos sería que la estación que debiera recibir esa información reciba la suma de todas esas cosas y el resultado es no se entiende nada. Y por lo tanto hay que tener alguna clase de técnica para eh, pedir la palabra, digamos, y asegurarse que mientras uno está transmitiendo los demás se queden callados, ¿sí? Y esto obviamente hay que hacerlo en forma ordenada, de tal manera de que a cada uno le toque una parte equitativa del tiempo de uso del recurso, ¿sí? Que ese básicamente es el último punto que aparece acá en las tareas de la capa MAC, que tiene que ver con eh, ordenar, digamos, el acceso al medio de transmisión. La otra cosa que radica en la capa MAC
es el formato de las tramas, los datos, armar las tramas con datos que se transmiten, digamos, agregar la información para detección de errores, manejar todo lo que es direcciones a nivel físico. Y en la recepción se trata de desmenuzar la trama que llega, sacar la información de control, dirección de origen y destino y cosas por el estilo, determinar si la trama llegó dañada o no, y en caso de que llegue bien, digamos, y realmente esté destinada a nosotros, entregarla a las capas superiores. Esto de acá viene a ser una parte, tal vez podríamos decir la parte central, la parte más importante, pero solamente una parte de la capa de acceso a la red de TCP/IP, ¿sí? Que más o menos coincide con la capa 2 del modelo OSI. Y como ustedes ven, la gente de OSI que pensó en dividir el asunto en capas en forma adecuada, llegó la gente de la IEEE y dijo, oye, esta división en capas que hizo esta gente fue demasiado gruesa, vamos a tener que subdividir todavía en capas más finas, la capa MAC y la capa LLC. Entre paréntesis, probablemente ustedes han escuchado hablar o se han tropezado por ahí con el tema de la dirección MAC de una tarjeta de red o del equipo. En realidad, probablemente uno habla de la dirección MAC del equipo, lo cual en realidad es errado. La dirección MAC es una dirección de una tarjeta de red. Y esa cosa la dan como, son 6 pares de dígitos hexadecimales separados por 2 puntos, la manera que generalmente a uno le presentan, digamos, para consumo humano, la dirección MAC. Bueno, eso es precisamente, la dirección MAC es una dirección de 48 bits, definida precisamente por la capa MAC del IEEE 802, o algunos IEEE 802, no todos lo usan. Así que no les extrañe mucho si es que ustedes se encuentran con que su tarjeta de red inalámbrica tiene una MAC. Las redes inalámbricas son 802 punto algo, 802.11 típicamente, ¿sí? Y por el otro lado se encuentran con que su tarjeta de red cableada, la tarjeta Ethernet entre comillas, también tiene una dirección MAC. O sea, básicamente a pesar de que son tecnologías subyacentes completamente distintas, están utilizando estas parte de las, o sea, siguen estas mismas capas, ¿sí? Bien, 802, como les comentaba, hay una serie de 802 punto algo, 802.3, por ejemplo, es lo que comúnmente se conoce como Ethernet, las redes cableadas, digamos. De eso hay montones de variantes dependiendo del cableado exacto, qué sé yo. Y 802.11 es el área general de todo lo que son redes Wi-Fi, ¿sí? Comparten la estructura general de el modelo, o sea, son todos 802 con variantes obviamente que dependen de exactamente qué es lo que están haciendo. Vamos a hablar rápidamente de qué se trata esto, simplemente para entender un poco qué es lo que tenemos entre manos acá. En la capa de enlace lógico, estamos hablando de
hablar de una PDU, es una abreviación de Protocol Data Unit, o sea, unidad de datos de protocolo, básicamente traducción castellano es un paquete, básicamente, a nivel LLC en este caso. O sea, que lo que hace el LLC es transmitir paquetes a nivel LLC entre estaciones. Esto, el diseño dentro de lo que es el modelo 802, es que esto tiene que estar en condiciones de soportar medios subyacentes de múltiple acceso compartido, o sea, múltiples estaciones que están compartiendo el medio simultáneamente. Y parte de los detalles de cómo acceder realmente al medio, digamos, exactamente cómo se negocia, a quién le toca hablar en un momento dado, qué sé yo, toda esa clase de cosas. En realidad, todo ese show, que es bastante complejo, como podrán imaginarse, queda relegado a la capa Mac. Direccionamiento, obviamente acá tenemos que especificar quiénes son los usuarios del servicio LLC, origen y destino. Esto es un poco parecido al tema de los ports que nosotros habíamos discutido a nivel de TCP, por ejemplo. ¿Sí? A esa clase de direcciones le llaman SAP, Service Access Point. El protocolo LLC es una variante, digamos, o sea, fue adaptado de HDLC, que nosotros pasamos muy por encima de eso en su oportunidad, no entramos en los detalles, que se usa básicamente fue diseñado más que nada, básicamente para redes de área amplia. Ofrece como base, digamos, tanto un servicio sin acuso-recibo, sin conexiones, o sea, básicamente un servicio de datagrama, y un servicio con acuso-recibo sin conexiones, que viene a ser una especie de UDP, pero con acuso-recibo, ¿sí? Y la idea entonces es que se ofrecen estos servicios hacia capas superiores y las capas superiores podrán entonces elegir usar algunos de estos servicios de la capa LLC de 802 y construir sobre eso. Como ya habíamos comentado antes, lo que hace TCP/IP, que ustedes recuerdan, mete en el saco de capa de acceso a la red toda esta clase de líos que estamos nosotros viendo acá, y para no complicarse la existencia, o más bien para no limitar demasiado qué es lo que tenemos por debajo nosotros, para no limitarse a infraestructura de red sofisticada o relativamente sofisticada. Estamos hablando de, no sé, pues, fines de los años 60 que se comenzó realmente a trabajar en esta clase de cosas, en serio. Las tecnologías digitales se estaban desarrollando rápidamente, pero recién eran bastante incipientes, digamos. La tecnología de comunicaciones digitales, particularmente, era casi inexistente. Recién se estaba comenzando a crear todo esto. Y para no exigir redes demasiado sofisticadas sobre las cuales construir todas las redes que se estaban planteando, pusieron como requisitos de qué es lo que tenía que ofrecer la capa de acceso a la red, simplemente alguna clase de mecanismo que me permita mover datos del punto A al punto B entre dos equipos conectados, sin solicitar cosas sofisticadas como avísenme si que los datos no llegaron o cosas por el estilo, sino que simplemente
un servicio de datagrama básicamente local, ¿sí? Envío los datos, si llegan maravillosos, si no llegan, pucha que mala suerte, pero nadie me avisa. O sea, en la práctica, lo que supone es el primer servicio que nos está ofreciendo 802 acá. No quiero entrar en mayores detalles respecto de esto, digamos, porque no viene mucho al caso. El acceso al el control de acceso al medio, ya se me están robando las palabras. Protocolo MAC, la capa inferior del cuento, tiene que ver con cómo controlamos, cómo ordenamos, digamos, el control, el acceso al medio de transmisión. Tenemos un par de decisiones clave que tomar acá, que en realidad lo que está diciendo acá es como la mitad de lo que debería estar diciendo. Las grandes preguntas que tenemos que resolver acá es ¿dónde se toma la decisión? Y ¿cómo se decide? Que las respuestas a esas preguntas son más o menos, no son totalmente independientes. El dónde tenemos la posibilidad de tener un punto central que controla el acceso al medio, o tenemos la posibilidad de que el acceso al medio se efectúe en forma distribuida. En el caso de que tengamos un punto central que dirige el director de la banda, digamos, eso tiene la ventaja que es de salida, digamos, es más simple de hacer, o sea, que uno vaya dando la palabra, digamos, haga del que maneja todo el cuento, simplifica las cosas, no hay que ponerse de acuerdo entre nadie, hay uno que manda y se acabó la historia, ¿okay? Hay mayor control sobre lo que está pasando, como el que está tomando las decisiones, toma las decisiones con toda la información a la vista, es más fácil tomar decisiones más eficientes. El problema claramente es que se transforma en un punto único de falla, si es que nuestra estación central que coordina todo el funcionamiento de la red falla, cooperó la red completa. La otra alternativa es utilizar alguna clase de sistema distribuido, en el cual las mismas estaciones se ponen de acuerdo entre ellas de alguna forma respecto de a quién le toca el turno y toda esa clase de cosas. Eso tiene obviamente la ventaja de que primeramente no tiene un punto único de falla, o sea, si es que se echa a perder una estación, pucha que lamentable, pero el resto puede seguir funcionando porque en realidad el cuento funciona con los que hayan, digamos, ¿sí? O sea, de esa manera podemos prender, apagar estaciones, agregar estaciones en cualquier momento y el asunto va a seguir funcionando igual. O sea, en ese sentido es más robusto, hay mayor redundancia, si es que alguna cosa se echa a perder, eh, las otras pueden tomar al menos parte de sus funcionalidades y no se echa a perder nada. Claramente el tener que llegar a acuerdos, digamos, de tener que armar esto en el cual ninguno tiene información completa sobre lo que está ocurriendo en la red. Hacer toda esta historia es bastante más complicado y probablemente también va a resultar menos eficiente porque estamos tomando decisiones con información parcial. ¿Sí? Ese es el dónde se decide.
El cómo es utilizar algún mecanismo sincrónico en el cual tenemos capacidades dedicadas a ciertas conexiones. O sea, aquí un esquema podría ser, por ejemplo, que, no sé, por decir algo, tenemos 5 estaciones y a cada estación le toca un quinto de la capacidad por turno, o alguna cosa de esa clase. A eso se refiere con sincrónico. Eh, Eso significa que tenemos capacidades dedicadas a ciertas conexiones. Si esas conexiones en realidad no se están usando parte del tiempo, lo cual lo típico, el tráfico de red típicamente en realidad es más bien por ráfagas, no es ordenadito todo el tiempo generando datos de forma continua. Eso va a ser bastante poco eficiente. La otra es alguna clase de mecanismo asíncrono, que básicamente significa, en este caso particular, que se asigna capacidad, se da permiso de acceso al medio en respuesta a demandas. O sea, si es que yo no quiero usar la capacidad, no la uso, y la capacidad que yo no estoy usando, obviamente la pueden usar otros. Cuando yo tenga necesidad de usar la red, básicamente de alguna manera solicito permiso de usar la red y ahí tendrá de alguna manera el esquema ofrecer, darme acceso a eso. En las alternativas asíncronas hay posibilidades de básicamente usar un esquema round robin y aquí estamos nuevamente, esto se mezcla de alguna manera con la decisión o sea, quién decide. Si es que tenemos algún esquema de round robin, eso de alguna manera casi obliga a tener algún ente central que tiene el control y dice, ya, señor 1, su turno, ¿tiene algo que decir? Si no tiene nada que decir, señor 2, usted tiene algo que decir, y eso sucesivamente se va dando la vuelta por los conectados. ¿Sí? Esa es una opción relativamente sencilla. La otra es tener algún esquema de reserva, o sea, que haya posibilidades de que, eh, nuevamente pensando en una estación central, de que hayan en el tiempo, digamos, hayan espacios para que, por ejemplo, si yo quiero eh, hablar, hay ciertas ranuras de tiempo en las que puedo hacer valer mi voz, decir, oye, viejito, yo quiero hablar, necesito tantas unidades de tiempo para transmitir lo que quiero y esperar entonces que la estación central en este caso me diga ya, señor, su turno, acá tiene las 3 unidades de tiempo que usted solicitó partiendo ahora. ¿Sí? O sea, tenemos un esquema de reservación. Y el esquema de, básicamente, el esquema común o único, casi diría yo, en situaciones de control distribuido, es utilizar algún sistema de contención. O sea, en el fondo, cada una de las estaciones está tranquilita, escuchando a ver si es que el medio está en uso. Si es que el medio no está en uso, dice, el medio está libre, yo tengo algo que transmitir y lo transmito. Lo cual obviamente puede producir colisiones, en el sentido de que hayan varias estaciones que se pongan a transmitir a la vez y se produzcan interferencias por esa vía, y tenemos en ese caso que encontrar algún mecanismo mediante el cual resolver esos conflictos, digamos, ¿sí? Y eso es lo que se refiere a las grandes opciones acá. Mac, básicamente, la capa Mac recibe datos de la capa LLC y
si es que y la transmite, la recibe al otro lado, básicamente lo que hace la capa MAC, si estamos hablando de medios compartidos, típicamente es también revisar si es que la dirección MAC de destino es la dirección MAC local, mía, del equipo donde estamos recibiendo los datos. Típicamente uno puede configurar esto para no solamente responder como mío para una sola dirección MAC, sino que varias. O sea, puedo decir, mire, todo lo que va a estas direcciones de acá, considéralo como dirigido a mí. Lo que hace la capa MAC entonces es recoger los datos de la red, ve si es que la dirección MAC, la dirección de MAC de destino, corresponde con alguna de mis direcciones. En caso de ser así, recoge los datos de la red y aplica el código de detección de errores a nivel de MAC. Si la trama que llega a nivel de MAC se detecta como dañada, el código de detección de errores dice que no está bien, la trama simplemente se descarta y jamás nadie se entera de que llegó, ¿sí? Y sería, o sea, tenemos un servicio que simplemente es envíe los datos, si es que llegan, allá se verifica si llegaron bien, perfecto, y ya se procesan. Si es que los datos llegaron, no llegaron, o llegaron dañados, simplemente se descartan. Y además se filtra lo que corresponde a nosotros. La capa LLC está por encima de esto, opcionalmente puede retransmitir, pero eso es opcional, no es parte de lo que hace Mac. Hay una serie de equipos que funcionan básicamente a nivel de la capa LLC de redes. Esos equipos le llaman, bueno, hay varias variantes de esta clase de equipos que vamos a discutir, pero eso va a ser tema ya de la próxima clase, porque aquí tenemos que entrar en una clasificación un poquito más amplia de distintos equipos. ¿Sí? Así que quedamos por hoy día hasta acá. Nos vemos entonces el próximo lunes. Terminé de corregir las pruebas, ya que estamos en esa clase de temas, digamos. No necesito todavía al terminar de armar la planilla de notas, tengo un par de cosas que tengo que verificar ahí y publicarlas. Ah, y se me olvidó también publicar la pauta, que obviamente la tengo lista hace rato también, pero se me olvidó publicarla. Así que eso van a ser las novedades, espero de aquí al lunes. Estén atentos, les va a llegar a través del navegador en el área de comentarios el resumen de la corrección de su prueba. Y también voy a publicar la planilla. Por favor, verifiquen que sus datos, sus notas en la planilla estén correctas, que no hayan habido errores de transcripción. Eso probablemente, no sé cuándo lo puedo hacer, probablemente el jueves o el viernes, por ahí voy a publicar las notas y ponerme al día con eso. ¿Sí? Y con eso sería por hoy. Cuídense. Bueno, todavía, sí, pues van a tener entre medio fin de semana. Esta es la última vez que nos vemos esta semana, así que disfruten el fin de semana, descansen y nos vemos el día lunes temprano. Chao, chao.